Pichincha Universal, generando noticias. Saludos a Franklin Samaniego, asambleísta de Revolución Ciudadana. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días. Muy buenos días, gracias Washington, a Radio Pichincha Universal por la posibilidad de conversar con la ciudadanía. Un saludo a todos los ciudadanos que el día de hoy nos siguen por medio de esta prestigiosa emisora. Franklin, primero hagamos una evaluación muy sucinta, breve, de cómo está funcionando o si logró o no funcionar la Asamblea Nacional luego de que se produjeron esta reorganización y estos nuevos acuerdos políticos en la Asamblea. Bueno, yo quiero iniciar señalando que en el país se nota un proceso que se ha puesto en consideración en el debate político, que es la desinstitucionalización del Estado. No pasa solo por el Ejecutivo, no pasa solo por los órganos de control, no pasa solo por la función judicial, pasa también por la Asamblea Nacional. Recordemos que en el último proceso de elección del presidente de la Asamblea Nacional se cambió la correlación de fuerzas, ¿no? Alianza País, como la ciudadanía conoce, tenía un acercamiento con el Partido Social Cristiano y BIN, con los que hasta antes de la posición de presidente de la Asamblea Nacional tomaban las decisiones en mayoría. Nuestro bloque tiene 32 asambleístas que no, de ninguna manera influyen en la posibilidad de la toma de decisiones, porque estos grupos o estos partidos políticos lo que hacen es juntarse y plantear esta nueva mayoría. Pasado para poder conseguir la elección del presidente y los acuerdos, ellos dicen que han firmado un acuerdo, yo hasta el momento no conozco exactamente cuáles son los puntos sobre los acuerdos, hablan de 5 puntos que sin duda alguna lo que hacen es velar por intereses particulares y no generales. También querría topar más adelante ese tema, pero la correlación de fuerzas cambió. Hoy el Partido Social Cristiano fue relegado y la suma del movimiento Alianza País más Creo y el BIN, ¿no es cierto? Los independientes y varios partidos que tienen 1 o 2 asambleístas que se juntaron, lo que hicieron es una nueva mayoría. Esta nueva mayoría con acuerdos que entre corrillos y entre conversaciones se llega a determinar que no se cumplieron. O sea, como es tónica de este gobierno, y disculpen que lo diga porque así es verdad, la traición está a flor de piel, porque llegaron a acuerdos de la conformación de todas las comisiones en la Asamblea Nacional y al final se traicionaron. Hay 3 comisiones que no se conformaron, ¿no es cierto? La de GATS, la de los trabajadores, pero además me parece que entre ellas también una de las de relaciones internacionales. Comisiones que van a ser para el gobierno y sus intereses claves, con todo el paquete económico que llegará. Que se nos viene, ¿no? Así es, que responde al Fondo Monetario Internacional y a las políticas del neoliberalismo que la ciudadanía le hemos venido analizando en varios espacios. Pero sin duda alguna, a tu pregunta ya muy puntual, en la actualidad, las 3 comisiones, te comentaba extra micrófonos, que no han tenido, 2 creo de las 3, la posibilidad de reunirse, ni siquiera sesionar, porque no tienen la mayoría, no hay quórum en las comisiones y la deslegitimación de quienes están asumiendo la presidencia. Por ejemplo, en la de los trabajadores, María José Carrión no ha podido todavía tener el quórum necesario para poder instalar la comisión. ¿Y eso qué significa? Eso significa desinstitucionalización, para además no responderle a la ciudadanía, a los planteamientos. Cuando tú revisas cuál es la problemática, qué es lo que la gente está planteando que les resuelvan, uno de los temas fundamentales es el tema económico, es el tema de trabajo, y no puede ser que la Comisión de los Trabajadores de la Asamblea Nacional no tenga la posibilidad de reunirse. Esa es más o menos en una radiografía interna. Yo estoy en la Comisión de Justicia, lamentablemente también tengo que decirlo, que se nota el cambio de conducción cuando Marcela Guinaga, una gran jurista en el país, conducía la comisión. Teníamos un nivel de debate técnico que le dio muchas leyes importantes. Este gobierno habla de la lucha contra la corrupción, pero no practica esa lucha contra la corrupción. Y puedo señalarte en algo, nosotros aprobamos una ley de lucha contra la corrupción que fue vetada totalmente. Hace unos días atrás, la comisión STAR,
que es un organismo internacional que llega al país para asesorarle, entre comillas, al gobierno nacional en el tema de la lucha contra la corrupción, plantea innovadores temas. Da la casualidad que todos esos temas estaban recogidos en la ley de lucha contra la corrupción vetada por el presidente de la República, extinción de dominio, el comiso anticipado, entre otras cosas. En todo caso, como te digo, es complicada la situación en la Asamblea Nacional. Quienes somos parte de la bancada de la Revolución Ciudadana sentimos también el rezago, porque ninguno de nosotros preside ninguna comisión, que no tiene nada que ver. Nosotros desde nuestros espacios seguiremos aportando en plantear leyes que lo que hagan es cambiar también algunos elementos que la sociedad está planteando, temas de violencia, temas de corrupción, temas económicos, sociales. Yo creo que es un reto que tenemos grande en nuestro bloque en la Asamblea Nacional. Bueno, no se organiza la asamblea, pero al parecer sí se juntan para conseguir firmas y enjuiciar políticamente al señor presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, para eso sí son buenos. El día de ayer conversaba con la señora presidenta de la Comisión de Justicia, una vez que terminábamos la reunión, y voy a ser infidente. Ella me decía: y este señor Tuárez, que se dedique a hacer lo que tiene que hacer y que deje de hacer política. Yo le decía, pero, o sea, ¿qué es lo que nos están planteando? Sí, la Constitución y la ley determina las responsabilidades que tiene el Consejo. Recordemos que el Consejo, por esta desinstitucionalización que vive el país, fue posesionado recién hace unos días en atrás. La misma asamblea, pues. Ni siquiera se le ha dado la oportunidad de que asuma las responsabilidades. Yo le decía, ¿y qué pasó con el Consejo de Participación Transitorio? Teníamos un doble presidente de la República en el Ecuador, el señor Trujillo y el señor Moreno. Ya no sabíamos quién mismo es el que gobernaba, ¿no es cierto? Pero además el señor Trujillo, más político que el mismo señor Moreno y más político de los que estamos en la Asamblea Nacional. Entonces yo creo que hay una diferencia, y valga la pena que tú topaste el tema, entre el Consejo Transitorio y que hay que señalarle a la ciudadanía. A mí me decía la presidenta de la Comisión de Justicia, sí, pero es que ellos son producto de una consulta popular. Yo decía que eso es falso, eso es mentira. La consulta popular determinó que el Consejo de Participación Ciudadana, que estaba en vigencia hasta ese momento en funciones, deje su cargo ser reemplazado por un transitorio, y que ese transitorio realice las evaluaciones para el nombramiento de las autoridades que estimen conveniente y les que haya que nombrar. En cambio, el Consejo actual ha sido elegido porque el pueblo ecuatoriano en la consulta decidió que se elijan de entre ciudadanos, ¿no es cierto?, previo un proceso de calificación, y producto de eso estamos con un Consejo de Participación que claro, a los que han estado manejando el poder, a estos cuatro poderes hegemónicos en el Estado, que yo les digo y les repito a la ciudadanía: el poder de los medios de comunicación, con excepciones, el poder económico, que está enquistado en el gobierno, el poder político, que ya les acabé de decir cómo está en la Asamblea Nacional, y además los poderes que tienen intereses adentro y afuera del país. Entonces ahí está cómo se está manejando. Como a ellos no les interesa un Consejo de Participación Ciudadana, que en algunas cosas no han comulgado, pues hoy están planteando una remoción, que vale la pena señalar que la Constitución, en el artículo 131, establece cuál es la causal para poder remover la Asamblea Nacional e iniciar un proceso de fiscalización. Por favor. Y dice dice: la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de los miembros por incumplimiento de sus funciones que le asigna la Constitución. Pero además hay otra cosa. La Comisión de Fiscalización lo que hace es convocarle al presidente del Consejo de Participación para iniciar un proceso, pero sin duda alguna, si ha estado 8 días en funciones, ¿cómo le van a seguir por una causal de incumplimiento de funciones? Yo creo que el Ecuador tiene que ser sensato. Tenemos que plantear nuevamente una orientación en la institucionalidad y no cargarle esa responsabilidad al pueblo ecuatoriano, porque esto lo que hace es que esa lucha contra la corrupción que se ha planteado no se acelere. Ahí está un funcionario de este gobierno preso en los Estados Unidos con $250,000 del uno, 2 funcionarios, y otro también con $250,000 en maletas sin poder justificarlo. El caso de INA, yo le decía en esta reunión de estar, les decía, me hablaban de todos los procesos de transparencia, y le hice una sola pregunta al fiscal general del Estado: infórmeme cómo en un caso
el denominado arroz verde y el denominado majano, que la ciudadanía conoce, en donde se determina que supuestamente hay fondos que llegaron a Alianza País para financiar campañas electorales, en 2 o 3 semanas ya tienen presos. Y el caso INA, que fue denunciado hace más de 5 meses, que además se entregó pruebas, se determina cuál es la ruta del dinero, qué personas están involucradas, no tiene ninguna información. Yo le preguntaba al fiscal, explíqueme cómo es eso. O tenemos una fiscalización a la carta, o tenemos una fiscalización con nombres y apellidos. En el Ecuador, el pueblo ecuatoriano tiene que saber que se investiga delitos, no se investiga a personas, ni se persigue a personas. Bueno, pero para retomar el caso del Consejo de Participación Ciudadana y su presidente, que ha recibido la mayor cantidad de ataques en los últimos días, bueno, que algunos podrán ser ciertos, deberá comprobarse, pero Así que en todo es. caso no incurre en efecto en la causal que tanto usted, asambleísta, como otros expertos constitucionales como Ismael Quintana han coincidido. La única causal para enjuiciar políticamente al presidente del Consejo de Participación Ciudadana es incumplimiento de funciones. Hasta ahora no ha desarrollado mayormente las funciones, pero sin embargo, el convocante de firmas para convocar además a este juicio político, perdón, en la redundancia, afirma que las causales establecidas en la Constitución respaldan este juicio político porque no solamente está el impedimento expreso que tiene un representante de un culto religioso a ejercer en el Consejo, la posibilidad de destituir a Tuárez por lo que dice el artículo 46 de la Ley de Consejo de Participación Ciudadana, el incumplimiento de funciones que va a ser demostrado, dijo él, pero sobre todo la falta de probidad. Se están reuniendo estos elementos que quizá no están absolutamente apegados a la Constitución, pero que evocan, por ejemplo, la Ley de Participación Ciudadana. Bueno, yo quiero señalarles que al asambleísta que está manejando este tema tiene que hacerlo con la mayor objetividad. El tema del show político en este momento es complejo, es difícil. El Estado necesita seriedad en las investigaciones. La Ley Orgánica de la Función Legislativa en el artículo 74 habla de la fiscalización y el control político. Y hay 2 formas de fiscalizar y hacer control político en la Asamblea Nacional. 1, el requerimiento de información, en donde los asambleístas podemos requerir que los funcionarios públicos nos den la información. Y 2, el juicio político, ¿no es cierto? Y el juicio político apegado a lo que acabamos de señalar en la Constitución de la República. Sin embargo, yo coincido con lo que usted señala. Aquí tienen que investigarse todas las denuncias que se hayan planteado. No vamos a tapar nada. Por lo menos nosotros hemos planteado que se investigue todos los temas. Y hay autoridades de control. Está la Contraloría General del Estado, está el mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, está el Consejo Nacional Electoral, está el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero aquí hay una cosa. La ciudadanía le hemos hablado siempre de las cortinas de humo. Hoy yo creo que se ha lanzado una cortina de humo. ¿Por qué no se analiza y se investiga al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, quien organizó el proceso por mandato de la consulta popular, elaboró las reglas y la normativa para elegir el Consejo de Participación Ciudadana, hizo la selección de los candidatos en donde debían haber determinado todo lo que se está señalando y pasó al Consejo Nacional Electoral para que el Consejo Nacional Electoral ejecute el proceso de acuerdo al reglamento emitido por el Consejo de Participación Ciudadana? Entonces, yo le pregunto al interpelante, al asambleísta que está afanoso en que se transparenten las cosas, ¿por qué no ha iniciado un juicio político? Porque también son sujetos de control político el Consejo de Participación Ciudadana, o aquí hay objetivos políticos tras de esto y no objetivos que sean el de transparentar la información, y que si el señor Tuárez tiene que responder por certificados, por firmas, por declaraciones, por supuesta falsificación de documentos, lo hagan por los órganos que corresponde, claro, y no llevarlo al show político en la Asamblea Nacional para tener cámaras. Pero además hay otra cosa, yo creo que esto hay que acelerarlo, estas investigaciones, porque ya tenemos a la vista un proceso electoral en donde se elegirán asambleístas y lo que queremos es espectacularidad en los micrófonos y en las cámaras de televisión. Ya, pero para regresar a la síntesis o a la lógica, el constitucionalista Quintana también mencionó al Consejo Nacional Electoral y él decía precisamente si quieren observar
¿Por qué se permitió la candidatura y demás? ¿Por qué no convocan al Consejo Nacional Electoral a que rinda cuentas, a que explique? O por último, es él quien está a cargo, es responsable de tal decisión. Usted le agrega el ingrediente previo, evidentemente, sí, el transitorio que eso es real al Consejo Nacional Electoral, pero sin embargo, las cosas se están lavando rápidamente. La propia presidenta del CNE se adelantó a pedir al Contralor que haga una auditoría. Yo asumo que cuando ya hay una apertura de esta forma, como que hay una garantía, una tranquilidad de que todo va a estar bien. El Contralor además proclamado, prorrogado por los transitorios y fuera de tiempo y fuera de la norma. Y bueno, ya ha advertido que va a hacer auditorías a todos los consejeros y al presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, allí ya se están cocinando los temas, mientras que la legalidad nuevamente no va a importar mayormente. Así es. Bueno, yo creo en este momento que por lo menos como asambleístas nosotros el día de hoy nos vamos a reunir, vamos a dar una rueda de prensa, oficialmente vamos a plantear a las 11 de la mañana nuestra posición como bloque de la Revolución Ciudadana en relación a este y a otros temas. La compañera Paola Pavón compareció antes de ayer a la Comisión de Fiscalización a hablar sobre los temas que se le han planteado, sí. Situaciones que van desenmascarando toda esta trama y estas cortinas de humo. Pero en este tema es clara la Constitución, pueblo ecuatoriano. Lo que hay que hacer es aplicar lo que dice la Constitución. Muchos políticos hablan de la Carta Magna, que hay que respetar la voluntad soberana, y aquí es clara, a solicitud de al menos una cuarta parte de los miembros y por incumplimiento de las funciones que le ha asignado la Constitución. Hay que revisar qué funciones tiene el Consejo de Participación Ciudadana en la Constitución y ver si han cumplido o no han cumplido. Lo otro, en los temas de legalidad, de la inscripción de una candidatura, en los temas de la legalidad de un proceso de selección previo, hay que determinar en el tiempo y en el espacio quién es el responsable. En primer lugar, he señalado, y voy a repetir nuevamente, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Fue el que convocó a los ciudadanos, recordarán ustedes, por los medios públicos, a que presenten, se califiquen, participen, hicieron todo un proceso de selección. Da la casualidad que eligieron alrededor de 47, me parece que fue, personas que estaban habilitadas para participar en el proceso electoral, en donde pasaron ya un montón de filtros, entre ellos el de idoneidad, el de capacidad, el de probidad, y ahí pusieron un montón de cosas, que al parecer esos filtros lo que hacían es ir orientando ciertas candidaturas. Yo pongo, por ejemplo, un ejemplo que el otro día señalaba de la probidad del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Se evacúa un proceso para elección de fiscal general del Estado. Y todos ya sabíamos quién iba a ser el fiscal general del Estado antes de que lo nombren. Entonces, así se manejó este tema. Entonces, pasa el proceso electoral y yo no eximo de responsabilidad al Consejo Nacional Electoral, por eso digo, con objetividad en el tiempo y en el espacio. Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Consejo Nacional Electoral y posteriormente el Tribunal Contencioso Electoral, porque ¿a dónde pasan todas las controversias en el proceso electoral? Es al Tribunal Contencioso Electoral. Entonces ahí cada uno tiene que ir respondiendo, y si el señor Tuárez tiene que responder por documentos o por procedimientos, tendrá que hacerlo, pero en las instancias correspondientes. Correcto. Bueno, se nos agotó el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas Franklin gracias Samaniego, también. asambleísta de Revolución Ciudadana. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.